¿Qué tal? Vamos a empezar a ver el trabajo con Flex y para hacerlo vamos a usar el Flex Builder 3. No vamos a explicar cómo instalarlo, se hace como cualquier otro programa, así que doy por supuesto que si has llegado hasta aquí ya sabes cómo instalar un programa tú solito. Una vez instalado tendrás una pantalla similar a la que ves aquí a mis espaldas. Si estás habituado a trabajar con Eclipse te será ya muy familiar este ID, este entorno de desarrollo integrado. Entornos de desarrollo integrados que, como ya sabemos, integran un conjunto de herramientas que nos facilitan el trabajo para programar. Se trata de una interface sencilla con una distribución bastante clásica, como podemos ver con la barra de menús, con los iconos, y en las partes específicas, para empezar, tenemos aquí en la parte superior izquierda el área de los proyectos y archivos. Si nos movemos más hacia abajo, nos encontramos aquí en la parte inferior izquierda con el Outline Inspector o el inspector de bocetos, de diseños, le podríamos llamar, que lo que hará es mostrarnos los distintos tags anidados de los archivos de la aplicación Flex que estemos creando. Si nos movemos de nuevo hacia la parte central y arriba, aquí nos encontramos con la pantalla principal donde vamos a trabajar con este ID y en el que vemos en este momento la página de inicio por defecto que se abre con Flex Builder. Siempre es una buena idea comprobar estos enlaces que aparecen en la página principal, ya que nos dan información útil para el trabajo con Flex, novedades y demás. Se trata de una página dinámica, no es estática, así que los contenidos cambian cuando nos conectamos. En su parte superior podemos ver unas pestañas que nos permiten movernos a través de los distintos proyectos que tengamos abiertos. Si nos movemos ahora hacia la parte inferior, vemos aquí la área que tiene el nombre de problemas. Aquí es donde tendremos los avisos de los distintos problemas, como por ejemplo errores de sintaxis que impiden a Flex Builder poder compilar de modo correcto las aplicaciones que vayamos creando. De nuevo, muy útil y que podemos encontrar también en todo este tipo de IDs. Vamos una vez más a orientar estos videotutoriales de modo práctico, así que sin más vamos a empezar por crear nuestro primer proyecto, que hay que llamarlos en este caso en Flex, y vemos también de ese modo los mecanismos de funcionamiento. Vamos allá y empezamos por crear un nuevo proyecto. Para ello podemos hacerlo desde File, New, Flex Project, o también podemos hacerlo desde este primer icono. Como vemos, nos abre las mismas opciones, pulsamos sobre Flex Project. Ahora aquí lo que vamos a tener que hacer para empezar es darle un nombre. Vamos a llamarle, por ejemplo, inicial. Y también muy importante, aquí como vemos, nos da la opción de poder guardar el proyecto en la localización por defecto o si quisiéramos elegir una. Vamos a dejar donde está por defecto, es importante porque es aquí en este directorio donde puede que tengamos que incluir recursos, justo como vamos a hacer en un momento. Aquí como vemos también nos permite en el tipo de aplicación determinar si queremos que sea para ejecutarse en Flash Player o con Adobe Air, que es un nuevo estándar ya también totalmente asentado para crear aplicaciones de escritorio de modo muy sencillo. Y aquí, si fuera necesario, nos permite elegir la tecnología del lado del servidor que queremos utilizar. En este caso de momento no es necesario, así que con esto
no tenemos que cambiar nada, simplemente como vemos pulsamos Next y ya tenemos creada el nuevo proyecto. Que como vemos aparece aquí ahora en la pestaña superior y el contenido en la ventana principal y también en el árbol de navegación del que hablábamos antes. Este proyecto va a trabajar con una sencilla imagen. Tenemos que incluir dentro del proyecto esa imagen y lo tenemos que hacer dentro de la carpeta src que aquí vemos, así que vamos a empezar por hacerlo. Para eso tenemos que guardar la imagen dentro del archivo src que se encuentra en el lugar donde guardamos el proyecto, en la ruta que decía antes. Desde ahí vamos a colocar la imagen, que en este caso va con el nombre de imagen PNG. Necesitamos recordarlo porque ahora en el código tendremos que indicar el nombre. Ahora, situándonos en el archivo mxml que ha creado por defecto la aplicación, vamos a colocar este sencillo código, en el cual lo único que tienes que fijarte es que aquí vaya el nombre que tenga la imagen que hayas puesto dentro de la carpeta del proyecto. Y con esto ya podemos ejecutar el proyecto, bien desde aquí, desde el menú Run inicial, o pulsando también aquí, ya directamente. Tenemos que salvarlo antes. Y aquí tenemos nuestra imagen cargada, como vemos con una sombra detrás y cierta inclinación. Y esto, como vemos, algo que para conseguir una página web no es tan sencillo y que mediante el uso de Flash, como vemos, de modo prácticamente automático, tenemos ahí logrado. De modo muy sencillo podemos llevar a cabo cambios. De momento no vamos a ponernos a explicar código, pero ya vemos aquí, por ejemplo, esa pequeña rotación, como es aquí donde la indicamos, o el tamaño, simplemente indicando aquí otra altura para la imagen, guardando. Si volvemos a ejecutar, observa ahora el tamaño de la imagen como ha cambiado según indicamos en el código. Para hacerlo vamos a modificar de nuevo el código del archivo XML. Veremos desde luego toda la estructura de un proyecto Flash y la importancia en ella de estos archivos XML, pero de momento vamos a ver algunos trabajos prácticos. Si lo guardamos y lo volvemos a ejecutar de nuevo, veremos cómo ahora aparece, pero también como vemos aquí aparece con una serie de controles que nos permiten rotarlo, nos permiten modificar el tamaño y nos permiten determinar si queremos que esté visible o no, como vemos. Y vamos, para terminar con este primer ejemplo, introducir algún otro cambio. En este caso vamos a hacer que cuando la imagen aparezca o desaparezca, con el control de visibilidad que veíamos hace un momento, lo haga con un fade in y out, que vaya desapareciendo y apareciendo. Para ello vamos a tener que llevar a cabo modificaciones ya en partes concretas del código. Aquí vemos cómo se trata de código con estructura, una clara estructura de archivos XML. Así que para modificarlo seleccionamos toda la etiqueta mximage, desde donde empieza hasta donde termina, y la sustituimos por este nuevo código, en el que aquí, como vemos, podemos indicar la altura que queremos que tenga la imagen. Estaba en 100, vamos a ponerlo en 300, y aquí tenemos los efectos que se le van a aplicar: alfa, de 0 a 1 y de 1 a 0, para que sea un alfa in y out. Una vez hecho, volvemos a guardar, pulsamos para que se ejecute y aquí vemos, sigue
teniendo la rotación, el control, sigue teniendo el sistema para aumentar el tamaño, y ahora vemos como al pulsar para que se deje de hacer visible o se haga visible, como tiene un fade in y out. No sé si en el vídeo, por razón del frame rate, se verá bien, pero con el proyecto puedes probarlo y verás como no aparece y desaparece instantáneamente, sino que tiene un fade in y out. Hemos elegido uno de los posibles efectos, el fade, pero hay muchísimos más filtros y efectos que podemos aplicar a cualquiera de esos controles flex como el que acabamos de ver. Incluso podemos combinar efectos en paralelo para crear transiciones incluso más interesantes que la que vemos, y usando o sin utilizar código ActionScript. Pues con esta primera introducción creo que queda claro la potencialidad de Flex. Veremos ahora cuál es la estructura de cualquiera de los proyectos, directorios y archivos que lo forman para entender el funcionamiento. Será en el próximo video tutorial. Nada más, os hablo Jesús Conde, nos vemos.